Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a Soluciones del 13. Hoy le vamos a contar por qué los expertos en economía ven un panorama positivo para los consumidores. Además, le hablaremos sobre los nativos digitales y por qué son un reto para la educación. Y lo llevamos a conocer un emprendimiento que elabora tortillas aliñadas con los sabores más creativos que usted se pueda imaginar. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a la información del panorama positivo para los consumidores? Y es que hay una tasa básica pasiva que muestra tendencia hacia la baja y la estabilidad en el tipo de cambio, lo cual es un factor que colabora para que estos meses sean favorables. Los expertos en la materia ven un panorama muy positivo para quienes buscan hacer un crédito. Veamos el detalle. Según los expertos en economía, esta segunda mitad del año cuenta con expectativas financieras muy alentadoras para todas las personas que son deudoras y para los futuros solicitantes de créditos, ya que las constantes bajas en las tasas de interés y una relativa estabilidad en el tipo de cambio crean un panorama ideal para adquirir diferentes servicios de financiamiento. Va a ser favorable la expectativa que vemos para este segundo semestre. Sobre todo en función al rumbo que están teniendo las tasas de interés. Las tasas de interés, podría uno decir que ya tocaron un techo, al menos las tasas en colones, y ya uno observa, por ejemplo, una tasa básica pasiva que ha iniciado una lenta gradualidad hacia una disminución. Hoy en día ya ha bajado cerca de 70 puntos base, de manera que eso también se traduce en beneficios directos para los deudores, que van a tener que destinar una menor cantidad de recursos para hacerle frente también a sus cuotas de préstamos. Para los expertos es importante que los solicitantes tengan presente la importancia de crear fondos de ahorro o adquirir un certificado de depósito a plazo. Esto porque aún hay tasas muy atractivas y que permiten darle más valor a ciertos activos. Tomar en cuenta el ingreso que tiene la persona, en qué moneda es esa fuente de ingresos, y que sea también la misma que utilice para efectos del nuevo préstamo o la nueva deuda que desea asumir. Eso sobre todo desde el punto de vista del riesgo que implica endeudarse en una moneda distinta. También para aquellos que quieren invertir, sigue siendo un buen momento para hacer sus ahorros a plazo, ya sea en colones o en dólares. Eso sí, con la expectativa de que a mediano plazo vamos a estar también en un panorama todavía con tasas de interés más bajas. Para las pequeñas y medianas empresas también hay oportunidades en el sentido de invertir. Es fundamental buscar o establecer un periodo de tiempo para amortizar la deuda acorde a nuestra capacidad financiera y ser sinceros con nuestro estado económico. Pasamos ahora a una información muy importante sobre salud, sobre cómo mejorar la calidad del sueño. Y es don Juan Pablo Muñoz, enfermero de JUPEMA, quien nos comparte esta información. JUPEMA presenta. Hola, soy Juan Pablo Muñoz Campos, enfermero de JUPEMA, y quiero compartir con usted algunas recomendaciones para mejorar su calidad de sueño. Lo primero que debe tener en cuenta es que dormir bien es una necesidad y es parte de los cuidados básicos para mantener una buena calidad de vida. ¿Qué recomendaciones le pueden ser útiles para mejorar su calidad de sueño? 1. Trate de mantener un horario fijo para dormir. Es mejor si tiene una rutina de sueño. 2. Evite usar dispositivos como pantallas, tablets o computadoras 2 horas antes de dormir. La luz de estas le genera al cerebro la impresión de que aún es de día. 3. Evite comer 2 horas antes de dormir. Así le da tiempo a su cuerpo para terminar de hacer la digestión antes de descansar. 4. Evite hacer ejercicio intenso 2 horas antes de dormir. El ejercicio intenso estimula a su cerebro y le impide iniciar el ciclo de sueño. 5. Trate de realizar ejercicios de respiración y relajación antes de dormir. La respiración profunda es ideal para iniciar el ciclo de sueño. 6. Haga de su dormitorio un lugar apto para descansar. Utilice luces bajas antes de dormir. Trate de evitar la entrada de luz desde el exterior utilizando cortinas adecuadas
y desconecte los dispositivos que pueden generar iluminación o ruido durante la noche en la habitación. Y recuerde, priorícese, descanse. Lo que haga por mejorar su tiempo de sueño hoy se reflejará en su salud a futuro. Esta cápsula fue presentada por Jupema. Cuando regresemos del corte, estaremos hablando del síndrome del trabajador quemado con el psicólogo de Jupema, Héctor Arce. En un momento regresamos. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. La recomendación de la semana llega a usted gracias a Jupema. Continuamos en Soluciones del 13 y de inmediato vamos a la entrevista del día de hoy que trata sobre el síndrome del trabajador quemado. Y es el psicólogo de Jupema, Héctor Arce, quien nos acompaña para educarnos sobre este interesante tema. Héctor, bienvenido a Soluciones del 13. No, un gusto realmente poder compartir. Un saludo para todas las personas que están allá en sus casas. Héctor, ¿cómo podemos definir este síndrome del trabajador quemado? El síndrome del trabajador quemado o el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste ocupacional, que cualquiera de estas definiciones hacen referencia a la misma situación, podemos definirlo como una situación que viene dada principalmente por lo que es el estrés laboral crónico. Cuando nosotros estamos frente a situaciones que de cierta manera nos sobrecargan emocionalmente, nos llevan a tener niveles altos de estrés. Esos niveles altos de estrés por mucho tiempo es lo que nos lleva, pues lógicamente, a quemarnos. ¿Qué síntomas pueden reflejar que sufrimos de este síndrome? Cuando hablamos del síndrome del quemado o el síndrome del desgaste ocupacional, vamos a entender que hay tres factores o tres características que podemos definir para entender lo que es propiamente quemarse. Algo muy importante es también tener en cuenta que existe el síndrome del cuidador quemado, que es una cuestión totalmente diferente para que no lo vayamos a confundir, y el síndrome del desgaste ocupacional, que es estrictamente en el ambiente laboral. Entonces, cuando hablamos del síndrome del desgaste ocupacional, vamos a entender que hay tres factores fundamentales. El primero es agotamiento emocional, que es cuando yo, por ejemplo, me levanto en la mañana y digo, hoy no quiero ir a trabajar, me siento cansado, ojalá se pase rápido el día, qué cansado me siento. El segundo factor o la segunda característica que podríamos mencionar es despersonalización, que hace referencia a la desvinculación en el ambiente laboral. Por ejemplo, yo llego a trabajar y yo digo, voy a enseñar a los estudiantes esto o voy a hacer esto que tengo que hacer, pero realmente no hay una vinculación con los demás. No me interesa socializar, no me interesa vincularme, entonces más bien me estoy aislando de todo mi entorno laboral. Y el tercer factor, que es muy importante, es que hay una baja realización personal. Eso quiere decir que yo, al no vincularme con mi trabajo, no siento que estoy haciendo nada en el ambiente laboral que pueda hacerme sentir realizado, sino más bien me siento totalmente en un lugar en donde siento que estoy perdiendo el tiempo porque no hay una realización de lo que yo estoy haciendo. Entonces es importante ese vínculo, pero no se da cuando la persona se encuentra quemada. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome del trabajador quemado y el estrés laboral? Yo pensaría que definitivamente hay una relación, porque cuando hablamos del síndrome del quemado, el síndrome del desgaste ocupacional, estamos haciendo referencia a una persona que ha estado por mucho tiempo con altos niveles de estrés. Pensemos, por ejemplo, en el sector educativo. ¿Hace cuánto tiempo los educadores vienen sufriendo cambios? Y lo hablo referente al sistema educativo porque es con la población que normalmente nosotros trabajamos. Pensemos antes de pandemia, que ya de por sí habían situaciones que se venían dando de manera pues, muy específica, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, que son trastornos mentales que lógicamente en nuestra sociedad pues, tienen una alta presencia, sumado a los cambios que se dan en pandemia, que son situaciones que provocaron bastante estrés, como por ejemplo el teletrabajo, que había que adaptarse a una nueva realidad, y ahora que volvemos a una nueva realidad, se suman otras situaciones que hay que volver a adecuarse y eso pues lógicamente viene trayendo un estrés de hace mucho tiempo. Si nosotros no encontramos respuesta o una alternativa para afrontar ese estrés, definitivamente lo que va a provocar es que todo ese estrés sostenido o que hemos tenido ahí durante mucho tiempo
que ya es una situación crónica porque se da por mucho tiempo, definitivamente puede desembocar propiamente en lo que es el síndrome del desgaste ocupacional. Héctor, ¿qué tipo de enfermedades se pueden desarrollar a consecuencia de este estrés crónico? Claro, bueno, cuando hablamos del estrés crónico, vamos a entender que es una respuesta, el estrés propiamente, a las diferentes circunstancias que suceden, es una respuesta adaptativa. Pensemos primero en algo para poder entender el estrés. Cuando hablamos del estrés, vamos a entender que el estrés no es malo, sino que es algo natural, que todos los seres humanos tenemos. Si hay un estrés bueno y un estrés malo, que eso sí es importante poderlo definir. Cuando hablamos de ese estrés malo, o el diestrés, que es el negativo o el malo, hace referencia a una sobrecarga de estrés en nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de estrés, hay que entenderlo, que es una respuesta fisiológica, psicológica, que se va a desarrollar en nuestro organismo. Pensemos que se activa el sistema nervioso autónomo y se activa también nuestro sistema endocrino, además de toda la liberación, lógicamente, química que hay en nuestro cuerpo. Cuando estamos ante situaciones que provocan mucho estrés, pensemos por ejemplo en el sistema nervioso autónomo. Hay una división simpática y una división parasimpática que de cierta manera lo que hace es lo siguiente. Cuando yo estoy ante una situación de peligro o de amenaza, entonces por ejemplo mi ritmo cardíaco aumenta, la sudoración también se incrementa, hay hiperventilación, las pupilas se dilatan, la sangre fluye a las extremidades porque me preparo para huir o para atacar. Cuando el peligro pasa, entonces todo se vuelve a restabilizar. Sin embargo, estamos en un momento en que muchas situaciones que tal vez no son realmente un peligro que amenaza la vida nuestra, están provocando sus niveles de estrés. Entonces pasamos mucho tiempo encendiendo y apagando ese sistema. También se activa lo que es el sistema endocrino y se libera una hormona que lógicamente ahora es muy conocida, que es el cortisol. Que el cortisol lo que hace es que, por ejemplo, en altos niveles, y que ahora es conocido como la hormona del estrés, puede provocar desde alergias, úlceras, problemas gastrointestinales, y también pues hay referencia a que hay un aumento de azúcar en la sangre y por consiguiente hay una relación o puede existir una relación entre lo que es propiamente altos niveles de estrés y lo que es la diabetes. Es normal que las personas sufran de estrés, pero ¿cómo gestionar que este estrés no nos domine o que se vuelva crónico de verdad? Como lo mencionaba anteriormente, es una respuesta natural de nuestro organismo. Sin embargo, cuando llevamos mucho tiempo con una sobrecarga de estrés porque excede los niveles que podemos manejar y no hemos encontrado una respuesta, pues lógicamente viene una fase de agotamiento en donde sí tenemos que buscar alternativas para afrontar este estrés. Pensemos, por ejemplo, que este mismo año salió un estudio a nivel de Latinoamérica en donde se le preguntaron a más de 1 millón de trabajadores sobre qué nivel de estrés estaban percibiendo en el ambiente laboral. Y de ese 1 millón de trabajadores, el 83% menciona que tiene altos niveles de estrés. Eso es bastante interesante porque se hizo a nivel de Latinoamérica. Entonces, no se regionalizó, pero sí se pudo sacar una estadística a nivel de Latinoamérica. Y eso es muy interesante porque estamos viendo que en los ambientes laborales los niveles de estrés son bastante altos. Entonces, sí tenemos que buscar alternativas, tanto a nivel institucional como a nivel de salud pública para afrontar lo que es el manejo del estrés. ¿Un estilo de vida saludable puede ayudarnos a salir adelante de este problema? Definitivamente. Hay cambios importantes que hoy las personas que nos están observando creo que tienen un buen momento de reflexión para tal vez poder evaluar cómo son los hábitos en este momento, no porque estén mal, sino porque siempre pueden estar mejor y podemos hacer pequeños cambios que nos pueden ayudar, pues lógicamente, a tener un mejor escenario en nuestra vida. Los hábitos saludables son importantes, son necesarios. Lo que siempre escuchamos como la alimentación saludable, el ejercicio, el buen dormir, hacer meditación o tener un espacio para nosotros es importante. Sin embargo, también esto va de la mano con nuestro propósito, sentido de vida, que eso es muy importante. El preguntarnos ¿para qué me levanté hoy? Y encontrar una respuesta es fundamental también en la vida de nosotros como seres humanos. Al final, cuando estamos en el ambiente laboral, cuando estamos haciendo aquello que realmente nos permite vincularnos o generar una conexión, va de la mano con ese propósito o con ese sentido de vida, porque me permite también realizarme como ser humano. Tal vez en este momento no estemos en el trabajo que deseamos, o tal vez no siento esa vinculación con lo que estoy haciendo.
pero de la mano de lo que estoy haciendo, también puedo ir buscando alternativas. Muchas veces un emprendimiento, un pasatiempo puede ir ayudándome en eso, que yo tal vez sí siento una vinculación. Entonces puedo ir simultáneamente, mientras tengo un trabajo que me permite mayor estabilidad a nivel económico, también puedo ir desarrollando otras estrategias que van más de la mano con mi sentido de vida. Todas las profesiones, sin duda, y los oficios laborales generan un grado de estrés, pero se habla mucho que los educadores lo sufren. ¿Qué aporte da en este sentido Jupema al sector? Bueno, esto es una realidad que lo observamos propiamente en los trabajos que realizamos diariamente, en el contacto con los educadores, pero también en Jupema desde el 2016 pues hemos venido realizando algunas investigaciones, como por ejemplo estudio con grupos focales, y hemos venido ahí avanzando en ciertos enfoques y también pues talleres y espacios para trabajar con los educadores, como por ejemplo ahorita que tenemos un taller que se llama Alerta, es tiempo de una pausa, que está centrado propiamente en el manejo del síndrome del quemado, y lo trabajamos de manera integral entre fisioterapia y psicología. Nosotros vamos a los centros educativos y brindamos estos espacios, una sesión de psicología, una sesión de fisioterapia, en donde abordamos toda esta temática del síndrome del quemado. Más que en el 2022 ya propiamente se incluye lo que es el síndrome del desgaste ocupacional ya en la Organización Mundial de la Salud dentro del manual de enfermedades. Entonces esto da pie para trabajarlo de una mejor manera porque ya hay un cuadro más específico de en qué consiste propiamente esto. Para finalizar, Héctor, nos gustaría que nos enumeres algunos consejos para evitar ser víctimas del síndrome del trabajador quemado. Empecemos, yo creo que es fundamental, por esto que yo les decía, sentido de vida. Cuando nosotros tenemos un sentido de vida claro en lo que nosotros vamos a realizar a lo largo de nuestra vida, es una de las mejores funciones protectoras para manejar de una mejor forma el estrés. Pensemos, por ejemplo, en las zonas azules, que son 5 regiones en el mundo en donde hay una mayor esperanza de vida, donde hay mayor cantidad de personas centenarias. Por ejemplo, en la zona de Okinawa, Japón, hay una palabra que se llama Ikigai, que significa propósito de vida o por qué merece la pena vivir. Y realmente hay una filosofía en su vida en donde ellos tienen claro cuál es ese propósito de vida. De igual manera, lo comparan también con la zona de Nicoya y ahí se habla de plan de vida, que viene siendo exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos definido cuál es nuestra misión en la vida, es una de las mejores funciones protectoras para manejar el estrés, porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo en función de nuestro propósito de vida. Desde luego también hay otras recomendaciones, como por ejemplo puede ser el ejercicio físico, ¿verdad? Que es muy importante. También tratar de no ser tan sedentario, porque si es diferente ejercicio físico de actividad física, y la actividad física es todo aquello que nosotros hacemos que implica un desgaste a nivel físico, como por ejemplo lavar los trastes, hacer los quehaceres del hogar, desplazarnos caminando hacia el lugar de trabajo, y es importante incentivar estos hábitos. El dormir es fundamental y tener un sueño de calidad, porque aquí sí, aunque suene un poco cliché, no se trata de la cantidad, sino de la calidad de nuestro sueño, que eso es muy importante. La meditación es una herramienta milenaria que nos viene ayudando desde hace mucho tiempo. El poder conectarnos, tener ese espacio para meditar es fundamental en lo que es también pues, una alternativa para manejar el estrés y realizar actividades que verdaderamente nosotros disfrutemos y que nos permitan una verdadera conexión, porque estamos muy distraídos de la vida que nos rodea. Y esperamos que esto que acabamos de mencionar pueda servir para hacer pequeños cambios en nuestra vida que significan grandes cambios. Gracias. En el tema tecnológico de la semana, hablamos de los nativos digitales y por qué estos resultan un reto para la educación superior. Asegura tu contacto con el mundo y seguí conectado mientras nosotros te cubrimos ante robo, daño directo o alguna eventualidad que exponga tus dispositivos electrónicos. Descubrí más en www.grupoins.com. Las nuevas generaciones han crecido rodeados de tecnología, con la información y el entretenimiento a tan solo un clic de distancia. A los que nacieron entre 1995 y el año 2010 se les han denominado Generación Z y a los nacidos después del año 2010, Alfa.
En ambos casos se trata de personas acostumbradas a utilizar múltiples dispositivos electrónicos para comunicarse, para realizar sus actividades académicas y acceder a información de forma rápida y fácil, utilizando para ello la amplia gama de aplicaciones, plataformas en línea y redes sociales. Ante esto, ¿cuál es el reto de la educación superior y qué debe contener la nueva forma de enseñar tecnológicamente hablando? Las nuevas generaciones necesitan desarrollar habilidades digitales sólidas y de pensamiento crítico para navegar y comprender el mundo digital en constante cambio. La educación superior debe enfocarse en desarrollar esas habilidades mediante la integración de tecnología en el currículum, la enseñanza de habilidades para la búsqueda y evaluación de información en línea y la utilización del pensamiento crítico en la interpretación de los medios digitales. Estudios señalan que el 47% de la generación Z pasa más de 3 horas diarias en una plataforma de video. El 59% prefiere utilizar YouTube para aprender y el 39% estima que es mejor que la instrucción sea dictada por un profesor. La enseñanza superior debe utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas que se ajusten al ritmo, estilo de aprendizaje y preferencias de cada estudiante. Esto incluye laboratorios muy bien equipados con realidad virtual, realidad aumentada y metaverso. Asegura tu forma de conectarte con el mundo y protege todos tus dispositivos electrónicos con el seguro de Lins. El seguro de Lins te cubre ante daño directo, eventos de la naturaleza y robo. Descubrí más en www.grupoins.com. INS presentó. Seguí disfrutando de tu contacto con el mundo y seguí conectado mientras nosotros te aseguramos tus dispositivos electrónicos ante robo, daño directo o alguna eventualidad. No arriesgues tu inversión. Visítanos en www.grupoins.com para más información. Nos vamos de nuevo a una pausa comercial y al regresar conoceremos a Café y Tortillas, un emprendimiento que elabora las tortillas aliñadas con los ingredientes más novedosos. Ya casi estamos de nuevo con usted. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. La recomendación de la semana llegó a usted gracias a Jupema. Continuamos en Soluciones del 13. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Y de inmediato vamos a nuestro emprendimiento del día de hoy. La idea productiva se especializa en tortillas aliñadas y están catalogadas como las mejores tortillas de Alajuela. ¡Qué rico! Vamos a tener que conocer esta idea productiva. Por eso nos vamos a conocer Café y Tortilla. En este espacio cómodo y acogedor ubicado en Villahermosa, en Alajuela, nació Café y Tortillas, luego de que Leandro y su esposa se quedaran sin trabajo y perdieran su vivienda. Yo me quedé sin trabajo en diciembre, en diciembre de este año que pasó. Entonces en la búsqueda de trabajo, pues uno piensa que cuánto tiempo va a durar esto. Puede ser que le tome días, semanas o meses. Entonces en el interín, yo pensé que, bueno, que tenía que hacer algo. Entonces lo que se nos ocurrió a mi esposa y a mí fue que podíamos hacer tortillas aliñadas, que era algo que yo ya sabía hacer. Mi mamá pues me había enseñado y yo a través del tiempo yo fui modificando la receta de ella, fui haciendo más agregados de queso. Y entonces un producto que a la gente que yo le daba para compartir pues le gustaba.
Esta pareja, padres de 2 hijas, lograron a puro esfuerzo sacar adelante su emprendimiento, que hoy es familiar. Un día le dije, pues, pongámosle a ver, ¿verdad? Y todas nos involucramos, fue muy bonito porque mi hija mayor, Mariana, se dedica con mi esposa a hacer las tortillas. Tiene esa fineza, delicadeza de hacerlas. Y mi hija María José, que es la pequeña, que tiene 14 años, ella es la que ve las redes sociales, manda mensajes, es la que cobra. Entonces, todos nos hemos involucrado, yo las empaco, lavo los trastos. Entonces ha sido muy bonito porque ha sido un emprendimiento familiar. Don Leandro, oriundo de Tilarán, tiene una pequeña huerta en este jardín, de donde extrae algunos ingredientes que hacen aún más especial el sabor de estas tortillas, que ofrece variedad de sabores, entre estos bizcocho. Usamos varios tipos de queso, entonces es una receta, es una tortilla que está muy cargada de queso, que eso es lo que le da el sabor a las tortillas. El aliño que se hace para preparar la masa es bastante especial por la cantidad de quesos que nosotros utilizamos. Y luego, a partir de una tortilla básica aliñada, hacemos diferentes tipos de rellenos en las tortillas. Por ejemplo, tenemos la 4 quesos, que es la tortilla básica, pero además lleva en la superficie, hacemos un agregado de diferentes tipos de queso. Luego tenemos esa misma tortilla con plátano y frijol. Tenemos una que se llama arreglada, que es esa misma tortilla aliñada con chicharrón de concha triturado y con frijol. También tenemos en Semana Santa sacamos una nueva que es con chiverre. Entonces el dulce con el salado da un sabor bastante particular y a la gente le ha gustado. Café y Tortillas está abierto todos los días y usted incluso puede reservar su espacio y tertuliar un ratito en su jardín. Cuando hicimos la degustación, la gente vino no a degustar, vino a comprar. Y bueno, yo decía, bueno, y esto hay que hacerlo bien bonito, y empezamos a ir al vivero, compramos matas, buscamos, mi mamá me traía antigüedades, y ahí hemos ido pues arreglando un poquito, hasta la naturaleza misma se prestó, nos nació un palito de papaya, y de ahí la gente le gusta venir a tomar café acá. Si usted desea probar las mejores tortillas de Alajuela, puede llamar al WhatsApp 8509-8920 o contactarlos por Facebook como Café y Tortillas. Estos emprendedores ofrecen servicio express o usted puede encargar y recoger su pedido. Llegamos al final del programa del día de hoy. Me despido con un fuerte abrazo y, por supuesto, invitándolos para que nos sigan por las redes sociales de nuestro Canal 13. A todos un fuerte abrazo.